características del Señor. Venimos hablando en estos días cómo fue que el Señor predicaba el Evangelio, cómo fue que el Señor nos dejó un modelo de evangelización. ¿Está mal predicar las multitudes? No, está bien, pero el Señor se enfocó en algunos pocos, por lo menos para marcarlos a ellos y que ellos pudieran marcar después a su generación, marcar a sus vecinos, marcar a sus familias. Y lo mismo quiere el Señor con nosotros. Justamente estamos trabajando en estos 40 días de ayuno y oración y estamos orando por 5 personas. Queremos que 5 personas que nosotros pongamos en esta lista podamos hacer un trabajo especial con ellos, específico con ellos, para que ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Y empezamos orando por las personas, empezamos clamando y pidiéndole al Señor, también para compartir tiempo juntos, también para escucharlo, escuchar sus necesidades. Y seguimos avanzando en esto, porque creo que acá hay un secreto. Vos necesitas aprender a predicar el Evangelio. Amén. Hay gente que predicar el Evangelio es, tenés que venir a la iglesia. Bueno, yo lo entiendo. Eso cuando recién llegás a la iglesia hay muchas cosas que vos decís por ahí, no entiendo, me faltan palabras. Está bien, tenés que venir a la iglesia. Pero pasado ya un tiempo, vos tenés que aprender a hablar de Jesús. Tenés que aprender a hacer como hacía el Señor. Amén. Así que vamos a ver una de las cosas que llama la atención del ministerio de Jesús, y es que Él utilizó la demostración para enseñar a sus discípulos. Esto es muy importante, porque muchas veces la gente dice, yo a Dios no lo vi nunca, mostrámelo. ¿Y cómo podés mostrar a Dios? ¿Cómo podemos mostrar a Dios? ¿Cómo podemos, o por lo menos haber visto en la historia, que Dios se haya mostrado de alguna manera que nosotros hayamos podido verla? Y la historia te habla de un hombre que pisó esta tierra llamado Jesucristo. Y mirá lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si querés ver cómo es Dios, tenés que mirar a Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Amén. Lo que uno puede decir, ¿cómo sería Dios en la tierra? Es Jesús. Es Jesús caminando en medio de la gente, en medio de su pueblo. ¿Sí? Así que puede atender. Podemos ver en que Jesús fue modelo para aquellos que le seguían. ¿Sí? ¿A cuánto le gusta tener modelos? Modelos a seguir, sí, modelos para... ¿No? Está bien. No, es interesante y es así, modelos así. Modelos malos hay, ¿no? Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que tenemos que entender hoy en día es que la gente quiere ver a alguien que haga lo que dice. Un modelo. A veces uno no sabe cómo hacer algo, pero qué lindo es saber que alguien caminó adelante nuestro y nos enseñó cómo caminar la vida cristiana, cómo enfrentar las tentaciones, cómo enfrentar las luchas. Qué bueno es saber que hay gente que caminó y que supo vencer en medio de los problemas. Qué linda es esa gente que, aunque tal vez no tenga mucho estudio, no tenga mucha inteligencia, tal vez no tenga títulos reconocidos, es gente que uno sabe que conoce al Señor. De la misma manera encontramos en la Escritura que la gente reconocía que los discípulos habían andado con el Señor. Eso de andar con el Señor significa que cuando andas con el Señor hay un perfume del cielo que viene sobre tu vida y la gente lo percibe. Amén. Ahora vamos a ver algunas cosas más que tienen que ver con esta demostración de Jesús. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 22, y se admiraban de su enseñanza. Se admiraban de su enseñanza. Pero vamos a ver acá, en lo que sigue del pasaje, que ellos no solamente se admiraban por la capacidad que tenía Jesús como maestro, sino que dice,
porque les enseñaba como quien tiene, no como los escribas, que también eran gente. Los escribas eran justamente aquellas personas que tenían que escribir, pasar la escritura, copiar la escritura, por eso eran los escribas. Así era como no había fotocopiadora como tenemos hoy, ni escaneo, sino que había personas que se dedicaban a escribir la Torá, a escribir la Biblia, a ir pasando los libros. Bien, esa gente tenía que estudiar, gente muy estudiosa, muy capacitada. Sin embargo, ellos se encontraban que Jesús no solamente enseñaba con gran capacidad, sino que Él enseñaba como alguien que tenía autoridad. Y quiero que entendamos esto de esta palabra. La gente percibe cuando hay autoridad en tu vida. La gente percibe cuando hay autoridad en tu vida. Y quiero ir un poquito más adentro porque dice no como los escribas. O sea, la gente se daba cuenta que había una diferencia entre Jesús y los otros que hablaban de Dios. Y eso creo que a veces tiene que ver, lo que te da autoridad en tu vida es la coherencia que tenés entre lo que hablás y lo que vivís. Creo firmemente que la incoherencia es lo que aleja a las personas de lo que nosotros le predicamos. Cuando nuestro mensaje no es congruente con nuestra forma de vida, perdemos autoridad. Nosotros tenemos autoridad cuando nuestra vida, no solamente hablamos, sino que lo que vivimos a diario nos respalda. Porque la gente mira, la gente observa. Porque a todos nos gusta escuchar. A todos nos gusta escuchar un consejo. Pero a mí me gusta escuchar un consejo de alguien que me dice cómo tengo que hacerlo y porque él ya lo hizo así. Yo escuché una vez una persona que decía, no, yo te quiero dar un consejo para que no hagas lo que yo hice. Eso no es un buen consejo. Es más, no quiero que hayas probado tantas veces y que ahora me quieras hablar de todo lo que erraste, porque por ahí sigas errando. Yo quiero que me hables y me cuentes de cómo vos lo hiciste y además, pasado el tiempo, perseveraste en eso, fuiste firme, tuviste la victoria y continuás en eso. Amén. Eso te da una autoridad. No solamente te da una autoridad frente a las personas. Quiero decirte algo. También te da autoridad en el mundo espiritual. Te voy a decir lo que dice la Escritura. ¿Ustedes creen en Dios? Así lo dice la palabra. ¿Ustedes creen en Dios? Repita. Sí, los demonios también. Creen y tiemblan, dice la palabra. ¿Es fuerte o no? Es fuerte. ¿Ustedes creen? Sí, los demonios también. Mira, vos fijate lo que es, ¿no? Que hasta tiemblan y hay algunos cristianos que no tiemblan frente a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos creen y tiemblan. Es más, te voy a decir, en el ministerio de Jesús fueron ellos los que reconocieron antes a Jesús que la propia gente. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús? Ellos caían, las personas con demonios caían a los pies de Jesús y le reconocían y Jesús les decía que se callaran. Porque ellos le reconocían como el Mesías. Sin embargo, todos los religiosos de ese tiempo le negaban y no querían verlo. Los demonios también creen y tiemblan, pero ¿sabes qué? No obedecen. Y eso es lo que te quita autoridad. Cuando solamente crees, pero no obedeces. Amén. Entonces,
el estar en el Señor y el vivir una vida de santidad también te da autoridad. Lo van a percibir en tu casa, pero también se va a percibir en el mundo espiritual. Los demonios lo van a percibir. Mirá, hermano, cuando vos estás lleno de la santidad de Dios, cuando vos estás lleno de la presencia de Dios, cuando hay temor de Dios en tu vida, vos entras a un lugar y los demonios te hacen la veña. Te puedo asegurar que te hacen la veña. ¿Sabes por qué? Porque saben que vos no sos cualquier cosa. Porque hay una unción, no solamente de lo que hablás, sino de lo que vivís. Y ellos están escarbando, a ver, ¿qué le podemos hacer a este? ¿Qué le podemos decir? Dice la Biblia de Daniel, ¿se acuerda Daniel en el Antiguo Testamento? Que no había ningún vicio en él. Había un montón de gente que estaba buscando cómo hacerlo caer, pero ¿sabes qué? En él no había ninguna falla, no había ningún vicio, dice en su vida. Entonces no tenían cómo hacerlo caer. Por eso es importante, hermano, vivir lo que predicamos. Eso nos da autoridad. Amén. Y vamos a encontrar algunos aspectos de la vida de Jesús que hicieron que Él le mostrara a sus discípulos el camino y que nosotros necesitamos atenderlo para nuestras vidas. Hay una definición que quiero dejarte y quiero a ver si la podemos trabajar en esta tarde. La comunión con Dios. ¿Cuántos quieren tener comunión con Dios? ¿Está bien? Porque una cosa es la relación con Dios. Yo soy hijo. ¿Está bien? Soy hijo de Dios. Acá está mi mamá, yo soy hijo de Elba. ¿Está bien? Está ella acá, yo soy hijo de ella. Pero yo puedo no tener comunión con ella. Hay muchos hijos que no se hablan con los padres. ¿Dejaron de ser hijos? Pero no tienen comunión. ¿Está bien? Entonces lo que el Señor les enseñó a sus discípulos que no era solamente que había que ser hijo, también había que tener comunión. Por eso Él tenía una comunión muy estrecha con el Padre. Él le hablaba a los discípulos del Padre como algo común, como alguien que habla, hoy hablé por teléfono con papá y le dije tal cosa. Me estaba diciendo papá esto. Es ese hijo que habla todos los días con el Padre. No es que lo llama para saber cómo está, o por lo menos sabe lo que piensa papá. No, esto no lo vamos a hacer porque a papá no le gusta. Hay un trato, hay una comunión con papá. No solamente una relación. Entonces, el Señor nos anima a tener comunión con Dios, pero la comunión se sostiene a través de la disciplina. Usted sabe que la disciplina no es algo lindo. Cuando hablo de disciplina no estoy pensando en que te agarren con el cinto, con la hojota, ¿no? Aunque ahora ya no se usa mucho más con los chicos eso, ¿no? Pero estamos hablando de disciplinarte para hacer algo. ¿Cuántos pensaron al principio de año de hacer un montón de cosas? ¿Cuántos iban a leer la Biblia en un año? Se pusieron en el plan para leer la Biblia en un año, ¿no? ¿Cuántas veces empezaste el gimnasio? ¿Cuántas veces que empezaste la dieta? Vamos a hacer la cetogénica, la de la luna, la de la verdura, la de la fruta, ¿no? Ya vas por la octava, ¿no? Pero empezaste y dejaste. ¿Sabes por qué? Porque no hay disciplina. No hay disciplina. ¿Y por qué no hay disciplina? Porque queremos resultados ya, instantáneos. Entonces, cuando no vemos lo que queremos, entonces nos frustramos. Quiero decirte algo, Dios tiene maneras muy distintas a las nuestras de trabajar. Tiene, pero terribles maneras distintas, nada que ver cómo Dios trabaja como nosotros trabajamos. Fíjate, Dios preparó un hombre 30 años para que tuviera un ministerio de 3 o 3 años y medio. Hoy decirle a alguien que haga una carrera y le decís, y son 6 años más o menos la carrera. Ah, no. Los chicos salen del secundario y quieren una carrera que sea año y medio, 2, ¿no? Y ya tener un título. Sin embargo, el Señor hizo así, distinto, ¿no? Él prepara 30 años para usarlo 3 años y medio. Jesús. Preparó 30 años al primo, Juan el Bautista. ¿Cuánto lo usó? 6 meses. El ministerio de Juan el Bautista duró 6 meses. ¿Vos prepararías 30 años a una persona para utilizarla 6 meses?
Sí, está bien, y Dios lo usó de una manera. Pero, a ver, nosotros querríamos, no, tiene que durar más el ministerio de Juan. Por lo menos 30 años, se preparó 30 años, tiene que durar 30 años, pero Dios no es así. Pero Dios trabaja en la disciplina. Amén. Ahora, una de las cosas en las que el Señor mostró disciplina fue en la oración. Jesús no oraba por obligación. Él sentía la necesidad de orar. Lo vemos en la vida de Jesús. Dice, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios para orar. ¿Sabés que en esa palabra, el contexto de esta escritura, de este versículo, es un contexto donde Jesús estaba en el apogeo de su ministerio? Su fama llegaba a todos lados, se iba extendiendo. La multitud lo buscaba, la gente quería ser sanada y sin embargo, él se tomaba tiempo con frecuencia y se iba a lugares solitarios a orar. ¿Sabés qué? Él le ponía stop, él se ponía prioridades en su vida, al punto de que, a ver, yo sé que la gente me busca, yo sé que hay muchas personas que están enfermas, podría estar las 24 horas sanando personas y cuando se levantaba después de 10 minutos iba a haber más personas para ser sanadas. Entonces, ¿sabés qué hacía Jesús? Él se imponía la disciplina de apartar un tiempo para ir a orar. No sé si a usted le pasa, pero muchas veces arrancamos el día y decimos, bueno, ya me levanté complicado, más tarde oro. Y después te sentís mal al mediodía, que tenés ese espacio para orar, pero decís, no, pero ahora como rapidito descanso, más tarde oro. Más tarde es a la noche, y cuando llegás la noche, y después de comer, cansado de todo el día, decís, voy a orar, no, pero primero me voy a pegar un baño. Y después de que te pegás un baño, te vas a orar, y vos decís, no, mejor, porque orar así no, ¿viste? Estás cansado, es que le estás dando las obras al Señor. No, porque para justificarnos nosotros somos una luz, ¿eh? No, Señor, mañana me levanto media hora más temprano. Hasta que nos acordamos que el devocional empieza a 6:30, entonces hacemos números y decimos, no, me tengo que levantar como a 5:30 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, Señor, pero vos me entendés. Ah, no, sí, porque Dios entiende todo. ¿Nunca le dijo eso a Dios? Vos me entendés. Señor, vos sabés que yo te amo. Señor, vos sabés que yo sé que tengo que orar, Señor. Mañana voy a orar, ¿no? Seguí esperando. Pero el Señor les mostró a sus discípulos que la prioridad era la oración en su vida. Amén. Cuando Él se sentía triste, iba a orar también. En todo momento Él aprovechaba para orar. Llegó a pasar, según dice Lucas 6:12, llegó a pasar la noche orando. Toda la noche orando. Y vos decís, era el Hijo de Dios, tenía que elegir a los discípulos. No podía hacerlo sin orar. Él entendió que no, que era una decisión importante. Te pregunto ahora, ¿cuántos tienen decisiones importantes, realmente importantes en sus vidas? Levanten su mano. Si usted tiene una decisión importante, por ahí tiene que cambiar de trabajo, quisiera saber qué es lo que tiene que hacer por el futuro, quisiera saber qué es lo que tiene que estudiar, quisiera saber cómo puede criar a sus hijos mejor. No sé, algo, usted ha tenido decisiones importantes en este último año. Levante sus manos lo que han tenido en este último año, decisiones importantes. Bien, la mayoría, ¿no? Los que no levantaron la mano son mentirosos, ya lo sé eso. Pero bien, la mayoría, siempre tenemos decisiones. No puede ser que en un año no hayas tenido que tomar una decisión importante. ¿Cuántos han orado toda la noche? ¿Cuántos oraron 6 horas? Vamos a achicarle, vamos a... ¿Entendés por qué la diferencia en los resultados? ¿Entendés? A ver, esto que yo te estoy predicando también me lo digo para mí. Así digo, ¿para qué puse a tal persona? Señor, tengo que orar más. ¿No? Necesito orar más. Necesito buscar a Dios más. Dice el Señor, ¿cuántos han
tenido tentación en este último tiempo? ¿Cuántos han tenido tentación? Levanten la mano y no sean mentirosos. Así. Mirá lo que dice Jesús a los discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es... ¿Cómo vencés la carne? Orando. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, para que no llegue el momento en que esté en el medio de la tentación, te estás prendiendo fuego, es decir, me voy a poner a orar. No, antes tiene que ser eso. Antes de que llegue la tentación, vos ya tenés que estar orado. Amén. Si vos estás orado, tenés la fuerza para enfrentar la tentación. No, es difícil ponerse a orar en el medio. Es más, fíjense, cuando Jesús fue tentado, dice que él ayunó 40 días y 40 noches. Y luego de haber pasado ese tiempo, vino el diablo. Jesús ya estaba espiritualmente preparado para enfrentar todo eso. Amén. No se pudo orar. Cuando el diablo vino a tentarlo, dice, bueno, para que me voy a poner a orar. Voy a entrar en oración y en ayuno. No, él ya estaba preparado. El diablo lo tentó y no pudo vencerlo. Pero dice la Biblia que cuando el diablo se fue, dice, esperaba hasta ver un momento oportuno. O sea que las tentaciones van a estar siempre, van a volver las tentaciones. Si no orás, vas a caer. Amén. Otra de las cosas que vemos en las disciplinas o en la forma en que Jesús le enseñaba a sus discípulos es la cantidad de palabra que había en la vida de Jesús. Para Jesús la Escritura era importante. Saber de la Escritura era importante. En realidad dice que hay más de 400 citas que hace Jesús en los evangelios del Antiguo Testamento. O sea, en su enseñanza el Señor enseña y hace referencia a pasajes del Antiguo Testamento. ¿Sabés qué dice la Biblia de la Escritura? Que la palabra es la espada del Espíritu. O sea, ¿con qué pelea el Espíritu? Efesios, a ver. Efesios 6:17. Dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? O sea, si usted quiere que el Espíritu Santo venza en su vida, usted necesita proveerle de la palabra, proveerle de una buena espada afilada. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esta es muy fuerte esta palabra, pedid todo lo que queráis y os será. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Dice eso? Pedid lo que vos queráis, dice. Pero tiene que permanecer la palabra. La palabra tiene que permanecer. Nosotros a veces queremos pedir, pero no tenemos depósito de la palabra. ¿Por qué te sirve tener la palabra? Para que cuando vos pidas algo esté dentro de la voluntad de Dios. Porque muchas veces pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces pedimos, no tenemos, no vamos a tener, porque no es la voluntad de Dios. No está dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si tendrías la palabra en tu corazón, cuando empezás a pedir, te das cuenta que eso no es de Dios. Porque el Espíritu Santo te dice, eso no es mío. ¿Qué tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo te puede hablar el Espíritu Santo? Por la palabra. Trae la palabra a tu corazón. Vas a hacer cosas, vas a pasar por situaciones donde vos vas a sentir que la palabra te habla. Y tenemos casos acá en la casa, tenemos casos en la iglesia de gente que sintió, dice, como que recibió una voz, dice, eso no es de Dios, o eso es temor. ¿Por qué recibió la persona esa palabra? ¿Por qué sintió esa palabra en su corazón? Porque estaba esto. Ya había depósito. Y el Espíritu Santo usa el depósito.
Y si vos no tenés depósito, ¿vos sabés qué pasa si no tenés depósito? ¿Vos tenés tarjeta de débito? Si tenés saldo cero, anda y pasala. Anda a pasar tarjeta de débito ahí y tenés 10 pesos y comprate algo de 8.000 pesos. ¿Qué te dicen? ¿Saldo? Hay gente que va a orar y tiene saldo insuficiente. Amén. Por eso, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. Es muy grande lo que el Señor nos ofrece. Pero tenemos que tener la disciplina de permanecer en Él y de permanecer en la palabra. Jesús contestó, Mateo 22, 29, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿Ven? El mismo Señor se encontraba con gente que no conocían la palabra. Le querían cuestionar a Él cosas, pero no conocían la palabra y eso los limitaba. Por eso, para el Señor era importante que los discípulos conocieran la Escritura. Amén. Él evangelizaba en el día a día. Su púlpito, el púlpito de Jesús, era la calle. Era el caminar por las plazas, caminar por los pueblos, caminar por las ciudades y se iban sucediendo situaciones y él aprovechaba esos momentos para predicar el Evangelio. Llegaba en el momento justo. ¿Alguna vez sintió que Dios llegó en el momento justo? Lo vemos a Jesús llegando ahí con los discípulos. Habían pescado toda la noche. Se habían cansado de tirar la red. ¿Y sabes qué habían sacado? Nada, ni un bagrecito. Nada, ni un patín, ni nada, ni una mojarra habían sacado. Y estaban limpiando las redes, ya después de toda la noche, cansado. Y el Señor llega y les dice, ¿me prestás un ratito, Pedro, la barca? Tengo que predicar. Y Pedro le dice, bueno, sí, está bien, y le prestó la barca. Y después que él predicó, después que él trajo la palabra, él agarró y le dijo, bueno, boguen mar adentro. Y Pedro le dice, pero Señor, estuvimos toda la noche pescando, pero por tu palabra lo vamos a hacer. Y fueron. ¿Y sabés qué pasó? Tuvieron que llamar a otras barcas porque las redes se les rompían. Amén. Amén. Aleluya. Además de evangelizar en el día a día y aparecer en los momentos oportunos, porque a veces no tenés que hablar siempre del Evangelio, tiene que ser en el momento oportuno. Lo aprendimos estos días, ¿o no, hermanos? Es el momento oportuno, el momento en que el Señor nos da la posibilidad de compartir una palabra. Y cuando esa palabra tiene la autoridad de vida, cuando esa palabra está con oración, cuando esa palabra tiene la unción del Espíritu Santo y aparece en el momento justo, produce resultados hermosos. Amén. Así que el Señor les mostró también que era un maestro hermoso. Un maestro que llevaba de lo desconocido a lo conocido. Es lo que hacen los maestros. Los maestros, los buenos maestros, enseñan desde lo conocido, a lo desconocido. Te llevan desde lo que vos conocés. Entonces Jesús, cuando les quería enseñar algo, el Señor les enseñaba sobre cosas que ellos conocían, que vivían todos los días. Por eso, por ejemplo, la parábola del sembrador era algo que ellos estaban acostumbrados. Ellos eran agricultores, sabían de lo que Jesús les estaba hablando. Cuando Jesús les hablaba del tiempo, ustedes saben cómo es el tema del tiempo. Cuando viene de allá, dicen que va a ser viento. Cuando viene de allá, dicen que viene lluvia. Bueno, yo les digo. Y el Señor ahí dejaba una enseñanza. Además, si no entendían algo, los discípulos podían ir a preguntar. Podían ir al Señor y decirle, Señor, ¿por qué dijiste esto? No entendimos. Y el Señor volvía a preguntar. Como todo buen maestro, que vuelve a explicar, que vuelve a enseñar. Si algo no les quedaba claro, Él lo volvía
a enseñar. Sí, lo que el Señor no quería es que ellos se quedaran en la teoría. Y la verdad es que en el primer año, sobre todo en el primer año del Señor en su ministerio, los discípulos no hicieron mucho. Pero después el Señor los envió. No sé si habían entendido todo. A veces creo que el Señor, no entendemos todo, pero tenemos que obedecer. Si el Señor nos manda, tenemos que obedecer. Y dice que el Señor los envió a los 12. Leamos Mateo 10. Dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mientras vais, versículo 7, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracias recibisteis, dad de gracias. Versículo 9, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, para llevar en vuestros cinturones, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. ¿Sabés qué le decía el Señor? Ustedes vayan a predicar la palabra, en la parte final, Ustedes vayan a predicar la palabra. Ustedes tienen que hacer lo que yo les digo que tienen que hacer. Uno tiene que escuchar bien cuál es la orden de Dios. Uno no puede hacerlo a su manera. Uno no tiene que hacerlo como a uno le gusta. Por eso estamos aprendiendo cómo se hace. Amén. Entonces, no es a nuestra forma, es a la forma del Señor. Ahora, ellos no podían hacer lo que querían. Él les dice, primero, les dice, no vayáis por el camino de los gentiles. Fue claro el Señor. No entren en ciudades de los samaritanos. Lo primero, Jesús vino a los judíos. El primero vino a los judíos. Y tenía que cumplir una palabra. Él les está enviando porque había una palabra que se tenía que cumplir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él tenía que empezar por su pueblo. Usted sabe que los judíos son el pueblo de Dios. Nosotros somos gentiles, pero somos una rama injertada. ¿Y sabes por qué el Señor nos injertó? Dice esto el apóstol Pablo, por la desobediencia de ellos. Si ellos no hubieran desobedecido, nosotros no podríamos haber escuchado el Evangelio, ni podríamos haber entrado en la bendición. A causa de la desobediencia de ellos. Por eso ellos tenían que ir primero a los judíos y tenían que ser obedientes. Les dice el Señor, no vayan por camino de gentiles, no entren en ciudad de samaritanos, no hagan lo que ustedes quieran. Ay, Señor, pero hay un samaritano ahí que estaba necesitado. Ay, Señor, pero los griegos necesitan también escuchar la palabra. No escuchamos a los discípulos haciendo eso. Ellos hacen caso. Amén. Dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y les dice lo que tenían que predicar. Les dio el sermón, el bosquejo del sermón. El reino de los cielos se ha acercado. Y después le dicen, y ahora tienen que practicar lo que ustedes vieron. Ahí se ponía complicada la cosa. Sanad enfermos. Me imagino la cara de los discípulos cuando empezaron a ver los enfermos que se sanaban. La cara de los discípulos, porque dice resucitad muertos, así que alguno debe haber resucitado a algún muerto. No está en la Escritura, pero debe haber sucedido. Limpiad leprosos, expulsad demonios. Es tremendo esto. Y por último le dice algo que es bien interesante. Porque ¿vieron cuando les digo que el Señor habla de dinero en la palabra? Jesús habla muchas veces del dinero. Y una de las cosas que les va a hablar acá es de la plata. Voy a predicar el Evangelio.
Bueno, a ver, ¿qué me llevo para sostenerme? Bueno, me tengo que llevar ropa, ¿no? Me tengo que llevar las túnicas, me tengo que ir preparado para poder comer. Y el Señor le dice, no, el obrero es digno de su sostén. Aquellos que sean bendecidos te tienen que sostener. ¿Dice eso? A ver, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su... Dice eso. El obrero es digno de su sostén. Ellos van a trabajar para el reino, van a sembrar el reino, van a echar fuera demonios. Esa gente tiene que bendecirlos. Esa gente les va a proveer lo que ustedes necesitan, le dice el Señor. ¿Dice eso? ¿Dice eso? Yo le estoy predicando la palabra. No estoy inventando nada, pero dice eso la Biblia. Y el apóstol Pablo enseña y dice, el obrero es digno de su salario. Porque algunos no tienen problema de pagar psicólogo, pagar psiquiatra, pagar médicos. Pero cuando se tratan de bendecir a los que te han bendecido, ahí te quitan la plata. ¿Lo escuchó? Porque yo lo escuché. Yo sigo la palabra de Dios. Los demás que opinen lo que quieran. Yo soy bendecido y bendigo también. Amén. Amén. Yo sé que le costó. Yo tengo agua, yo entiendo. Pero el Señor les dijo, quédense tranquilos, que hay provisión para ustedes. Prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. Sanen enfermos. ¿Sabés qué? Este año tenemos un campamento y ya tengo el título y lo que van a traer los pastores. Ya tengo la palabra para los pastores Olivero que van a estar compartiendo con nosotros. Impartición. Te lo dije y me agarra un poco de impartición. ¿Cuántos quieren una impartición de parte de Dios? Necesitamos una impartición. ¿Sabes por qué? Porque es momento, es hora de que vos empieces a orar y empieces a sanar a la gente. Llegó el momento en que vos empezás a orar y los demonios tienen que huir. Como compartía Luis en la oración hoy de mañana, hace muchos años, que él fue a un lugar con el pastor, y el pastor lo hizo, el pastor José, ¿no, Luis? Lo hizo pasar a orar, y una persona por la que él estaba orando comenzó a manifestarse. Y Luis estaba orando y lo que menos se pensó que era, sabía que algo estaba pasando, pero no entendía bien lo que estaba pasando, ¿no? Pero ¿sabés qué? Mientras Luis lo contaba, yo digo, él no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer ese día. Pero era alguien que se estaba manifestando y después se manifestó, ¿no? Pero Dios lo usó a él. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Sanar enfermos. Amén. Resucitar muertos. Mira, uno nomás que resucites. Uno que... No, hermana. Me tira abajo el mensaje la hermana. Ay, no, dice. Ay, Dios mío. Señor. Señor, ¿te la has llevado o te la mando? Porque si no, después te tengo que orar para que te mandé y te... Dios mío, que se levante, que se levante. Amén. ¿Sabés qué? Están en la cama. Los médicos dicen que ya... Pero si está dentro de la voluntad de Dios, Dios te manda a vos,
Vos que no sabés tanto, que no estás tan preparado, pero sabés que hay una impartición sobre tu vida. Hay una impartición sobre tu vida. Y vas con el poder del Espíritu Santo porque sabés que no sos vos. No sos vos. Dame la última palabra que voy a leer en esta noche. Esto fue lo último. Los 70 regresaron con gozo diciendo, mandó primero 12, después mandó 70. ¿Está bien? Dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vamos, vamos más. Y él les dijo, aleluya. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, yo he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Esa es promesa para nosotros. Esa es promesa para nosotros. Vamos a hollar serpientes, escorpiones, fuerzas del mal, espíritus de las tinieblas, espíritus de enfermedad. Se van a tener que ir porque hay una iglesia llena del Espíritu Santo que predica el Evangelio y que lo hace por obediencia y que está en oración y que predica con autoridad porque vive lo que predica. ¿Cuántos creen esto? Aleluya. Puede ponerse de pie. Hermanos, necesitamos ser enseñables. Esto es lo último. Necesitamos ser enseñables. ¿Sabe lo que significa ser enseñable? Porque hay gente que le cuesta que le enseñen. Hay que dejarse enseñar. Hay que dejarse enseñar. Mirá, te digo lo que me pasa muchas veces cuando estoy enseñando. Le estoy enseñando a alguien. Entonces agarro el pizarrón. O tengo la pantalla ahí, algo que preparo. Escribo en el pizarrón. Le quiero enseñar. El chico está con la computadora. ¿No? Yo enseño informática. El chico está con la computadora. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer esto. Y mientras le estoy explicando, hice la primera línea y ya se puso a hacerlo. Y paro y le digo, a ver, miren acá. Les voy a explicar y después ustedes van a hacer. Entonces empiezo a explicar. Primer línea, segunda línea, miro así y están. ¿Y sabéis qué sucede con eso? Que cuando le terminé de explicar, me llaman y me dice, no entiendo. ¿Y sabés dónde se quedaron? En la segunda línea, porque mientras yo estaba explicando, ellos estaban escribiendo. ¿Sabés por qué? Porque no escuchan, porque no prestan atención, no entienden. Entonces, ¿sabés qué? El Señor te quiere enseñar. Y hay gente que le cuesta que le enseñen, porque hay que ser humilde para que te enseñen. Y hay gente que le molesta que venga otro, ¿no? Que tenga un rango más chiquito, ¿no? Y te explique algo. Por eso no vas a ver muchas veces, hay gerentes que son sabios, hay ingenieros que son sabios. Se bajan de la oficina allá arriba y vienen y hablan con el operario. Le dice, che, ¿cómo haces vos para manejar esta máquina? Y el operario le explica, ese ingeniero, ese la tiene más clara que el otro que no se quiere juntar con él. A veces vos no entendés. Trabajé tiempo y tiempo en un lubricentro. Y vos decís, ¿cómo esta persona que hizo este motor? Eso me pasó muchas veces. ¿Cómo alguien que hizo este motor puso un filtro de aceite que se cambia cada 10.000 kilómetros en un lugar que no se puede acceder? Una vez me trajeron un auto y ¿sabés qué tuve que hacer? Pedirle al cliente, que era mucho más chiquito que yo, y le dije, haceme un favor, mete la mano vos, porque yo no podía entrar, no me entraba la mano.
Eso, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que no ha tomado el tiempo de venir hasta abajo y aprender y ver y ensuciarse un poquito las manos, ¿viste? Entonces, y ustedes saben, los que tienen superiores lo saben, pero ¿sabes qué? A veces a nosotros nos cuesta aprender también. Cuando viene el portero y te dice, hermano, mira, no, la silla es ahí, no, porque el pastor dijo que todavía... Se agarra la silla, se sienta y se siente. ¿Qué podés aprender? ¿Qué podés aprender? Porque se aprende con humildad, se aprende escuchando. Se aprende siendo dócil para cuando alguien te enseña. Si algo que tenían los discípulos es que querían aprender. Nunca ibas a ver los discípulos, no, pero me parece, Señor, que vos te estás equivocando en esto. Me parece que vos no, Señor. No. Y por eso el Señor los eligió. Dios elige a la gente enseñable. Jesús elige a la gente enseñable. Amén. Así que vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo. Porque yo estoy orando por una impartición para tu vida. Yo estoy orando para que vos vengas a la iglesia y me digas, pastor, tengo que contar lo que me pasó en el trabajo. Te tengo que contar lo que me sucedió en el taller. Te tengo que contar lo que me pasó en el colectivo. Iba. Y me lo han contado en estos días. Hay hermanos que me han contado cosas estos días. ¿Sabes por qué? Porque no se quedaron con el librito. No se quedaron con la teoría. Quieren practicar. ¿Y sabes qué? El Señor no busca gente que sepa teoría. Hay que practicar. Y hay una gran diferencia entre decir voy a hacer algo y hacerlo. Hay una gran diferencia entre decir entendí lo que hay que hacer y hacerlo. Cuando lo haces, te das cuenta que no era tan fácil como cuando lo escuchaste. Pero ¿sabes qué? Queremos hacerlo. Si el Señor nos manda, lo vamos a hacer. Amén. Y aunque te parezca miedoso orar por un muerto y que resucite, cosas mayores, dijo el Señor. Cosas mayores, dijo el Señor. Así que yo quiero cosas mayores. Yo quiero cosas mayores. Oro por cosas mayores. No porque yo sea mayor que otros, es porque el que está en mí es más poderoso. El que está en nosotros, hermano, cuando a mí me dicen, no, porque te pueden hacer mal, porque te envidian, porque el brujo, porque allá hay un cura. ¿Sabes qué? Delante del Señor no son nada. No son nada. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Espíritu del Señor está sobre vos. Así que no temas. No temas. No tenés que ponerte cintita roja. ¿Viste? En el auto cintita roja. No, porque me envidian. Cortá la cintita roja y cree en la palabra de Dios, que acá está todo lo que necesitamos. ¿Qué cintita roja? Ni San fulano, ni San mengano. Lo único que necesitamos es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y con esto vamos a vencer porque tenemos el respaldo de su palabra. Tenemos el respaldo de su palabra. Y la palabra en nosotros nos da la fortaleza que necesitamos. Amén. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor.